Primer día ya como presidenta de la República de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted? ¿Cómo durmió ayer? Bien. 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 Responsable, preparada. A las 7 de la mañana con 36 minutos comenzó la primera conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum. Una conferencia que dio inicio 6 minutos después de lo agendado y duró 1 hora con 20 minutos. Enmarcada por una nueva escenografía en el Salón de Palacio Nacional, color blanco con el nuevo emblema del gobierno mexicano. El tema elegido para esta primera, ahora llamada Mañanera del Pueblo, fue uno coyuntural por el calendario, pero también muy cercano históricamente a la presidenta. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil, yo tenía 6 años solamente, pero para nosotros en la familia pues fue algo que vivimos personalmente. La presidenta dedicó 40 minutos a responder brevemente preguntas sobre seguridad, defendiendo la estrategia de atención a las causas, y sobre las protestas de los trabajadores del Poder Judicial, respaldando la reforma a ese poder. También explicó lo que sucedió con el senador del Verde, Manuel Velasco, en su toma de protesta. Yo acostumbro, cuando es algo que hago desde hace mucho, ya ven que hace mucho se usaba que a las mujeres las besaran en la mano. Entonces yo acostumbro que si llegan a darme un beso en la mano, yo regreso el beso. Es una práctica que tengo, la hice en toda la campaña, la he hecho desde hace mucho tiempo y fue eso, sencillamente. Me besaron la mano, regresé el beso. Algo natural y de reciprocidad, digamos, que hago desde hace mucho tiempo. Además habló de la relación con Estados Unidos y España, sus compromisos de gobierno, su gabinete y la atención a los migrantes. Terminando así la primera de las más de 1,500 conferencias que podrá dar en su sexenio. Bueno, ya lo vamos a dejar hoy aquí. Ya mañana seguimos. Buenas noches, y ahí comienza un capítulo de la historia política, de la historia de la comunicación política del país. Ahí comienza. Así comenzó el primer día laboral de la presidenta Claudia Sheinbaum, y comenzó con una mañanera en donde hizo un homenaje y también una disculpa histórica. El tono sin duda fue distinto, muy distinto al que se vivió a lo largo de los últimos 6 años. Veremos en qué se convierte, cómo evoluciona, cómo se adapta esta conferencia mañanera. Por lo pronto queda ahí el registro de la primera de las quizá muchas conferencias mañaneras de la presidenta Sheinbaum. Así empezó el día de hoy, y en apenas el segundo día el nuevo gobierno debió reconocer un hecho muy lamentable. Anoche, 1 de octubre, alrededor de las 8:30 de la noche, una camioneta en la que viajaban migrantes fue atacada por soldados. Esto fue en la carretera que va de Huixtla a Villa de Comatitlán, en Chiapas. 6 migrantes murieron. Esta tarde, a menos de 24 horas de estos hechos, el Ejército Mexicano, la Defensa Nacional, aclaró en un comunicado estos hechos. El Ejército Mexicano reconoce que sí dispararon contra la camioneta de migrantes. Dicen que fue una aparente confusión. Refieren así lo ocurrido. Dicen que los soldados estaban haciendo tareas de reconocimiento terrestre, detectaron a una camioneta pick-up que iba a alta velocidad y que al ver al personal militar pues se dio a la fuga. A la retaguardia de la pick-up iban 2 camionetas de redilas, como las que suelen usar los grupos criminales delincuenciales en la región. Personal militar dijeron que escucharon 2 detonaciones, por lo que 2 soldados del Ejército Mexicano pues abrieron fuego, accionaron su armamento y
pues se dio un hecho muy lamentable. Los primeros informes decían que se había tratado de un enfrentamiento del ejército contra traficantes de personas, pero la Secretaría de la Defensa Nacional informó que 2 militares que dispararon ya fueron separados de su cargo, que ya se dio aviso a la Fiscalía General de la República para que se hagan las investigaciones. Tras los hechos, los soldados identificaron a 33 migrantes de distintas nacionalidades, egipcios, de Nepal, cubanos, hindúes, pakistaníes, árabes. Ahí, en la zona, murieron 4 migrantes, ese es el saldo, y 12 resultaron con lesiones o heridas. 2 de ellos morirían más tarde en el Hospital General de Huixtla. Son 6 las víctimas. 17 migrantes que estaban ahí salieron ilesos. Se les puso a disposición del Instituto Nacional de Migración. Ya se dio aviso a la Cancillería para que haga contacto con las distintas embajadas. Un hecho pues muy lamentable en este inicio de gobierno, y hay que decirlo, un reconocimiento inmediato por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que no ha salido a echarle culpas a nadie, ha salido a reconocer los hechos. El colectivo de organizaciones Frontera Sur detalló esta noche en un comunicado que de los 6 migrantes fallecidos había una niña y una muchacha, una joven. Las otras 4 personas eran hombres y adultos. Aseguraron que también hay niñas y niños entre los heridos hospitalizados y pidieron que los 17 sobrevivientes sean tratados como víctimas de delito grave antes de cualquier decisión migratoria que se tome. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, expresó su preocupación por estos hechos donde los soldados mataron a 6 migrantes en Chiapas. Qué triste hecho de inicio de gobierno. Vamos a ver qué sigue en este caso. Anoche, personas con armas atacaron a policías estatales y marinos cuando hacían un rondín de vigilancia en la comunidad de Puerta de Ansar, esto en Colima. Al momento de repeler la agresión, se dio una persecución que terminó en una finca del lugar. Ahí se dio el enfrentamiento. 6 de estos presuntos atacantes o presuntos criminales fueron abatidos. Ahí está la inercia de la violencia, tantos años acumulados, y esa inercia no respeta las fechas cívicas. Esa inercia de violencia tan grande como la que está recibiendo el gobierno de Claudia Sheinbaum no se detiene porque ayer hubo una ceremonia, porque hace unos días hubo una elección, porque es el país que están recibiendo Omar García Harfuch, que está recibiendo el general Trevilla y que está recibiendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, unas 8,000 personas participaron esta tarde en la marcha conmemorativa de los hechos del 2 de octubre de 1968, aquella matanza en Tlatelolco. Como todos los años, quienes participaron en ese movimiento y todavía viven, familiares de ellos, personas solidarias con esa causa, que siguen siendo muchas, se manifestaron de forma pacífica, pero pues como ha ocurrido prácticamente desde el año 2001, 2002, el 2 de octubre ha sido también tomado por grupos. En aquel entonces les llamaban los darquetos, los anarquetos, los ponquetos, hoy se les conoce como el Bloque Negro, que han aprovechado pues por casi un cuarto de siglo el 2 de octubre para cometer hechos violentos que nada tienen que ver con la manifestación central, con la manifestación en memoria de los hechos de Tlatelolco. Es la primera marcha del sexenio, la de la justicia pendiente, tanto para los estudiantes del 68 como para los padres de los normalistas que marchan atrás. Son cientos los que acompañan esta manifestación.
...56 años después de la masacre de los estudiantes en Tlatelolco, sale la marcha con el comité del 68 a la cabeza. Todos van acomodados, compañeros. La primera marcha de esta administración y la primera intervención de este llamado bloque negro o grupo de anarquistas, que son alrededor de 100 jóvenes que se cubren el rostro y vienen con mochilas, con petardos y con diferentes artefactos para poder lanzarlos contra la policía y las instalaciones de gobierno. Todo empezó alrededor de las 4:50, cuando se encontraban a la altura de Tacuba y Lázaro Cárdenas, cuando comenzaron a lanzar petardos contra las instalaciones de gobierno. Vimos cómo destruyeron parte de los cristales del Palacio de Correos, del Banco de México, y continuaron por la calle 5 de Mayo y continuaron destruyendo algunos negocios, saqueando algunos de ellos también. Y al llegar aquí a la Plaza de la Constitución, cuando el Comité del 68 y las organizaciones civiles se pusieron en el templete, estos jóvenes no se integran a la manifestación y continúan en los alrededores tratando de llegar o poder cruzar las vallas de metal que cubren Catedral y Palacio Nacional. Al no lograrlo, continúan su paso hasta llegar a las instalaciones del gobierno capitalino. En el primer edificio había una delgada línea de policías y es ahí donde arremeten con petardos, piedras, en fin, con diferentes artefactos. La policía se despliega. Estos jóvenes, que venían bien organizados, sabían de qué se trataba, logran mantener a la policía únicamente en los portales. La policía no logra encapsularlos, responden con polvo extintor, y los jóvenes, al ver que se despliegan del otro lado de los portales, del otro lado de la Plaza de la Constitución, un fuerte dispositivo de seguridad para reforzar a la policía, los jóvenes se van. Y queda esa imagen, es el 2 de octubre, repito, que vemos pues cuando menos del año 2001, desde el 2002, con la aparición de estos grupos. Y por otra parte, desde luego cada vez son menos las personas que estuvieron aquel 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas y que salen a marchar acompañados por hijos, por nietos, muchos de ellos. Fueron unas 150 personas, de acuerdo con la policía de la Ciudad de México, las que, como veíamos, con piedras, con tubos, con martillos, mazos, dañaron el mobiliario urbano. Lo veíamos en Palacio de Correos, también en estaciones del metro, otra vez en negocios, en edificios públicos, y se reportaron con heridas menores, 3 policías y también un reportero. Y queda para el registro de este 2 de octubre de 2024 que el primer decreto que firmó la presidenta Sheinbaum fue un acuerdo donde se reconoce que la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 fue un crimen de lesa humanidad. En el acuerdo, publicado en la edición de la tarde del Diario Oficial de la Federación, se ofrece a nombre del Estado mexicano una disculpa pública por lo que califica el propio gobierno como una grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana, y se hace un compromiso de que no se repetirá por parte del gobierno un hecho así. Y bueno, desde el mitin que encabezaron en el Zócalo, los dirigentes del Comité del 68 le dieron la bienvenida a esta disculpa que ofreció el gobierno de Claudia Sheinbaum
por los hechos de hace 56 años. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y trabajadores del Poder Judicial protestaron también, pero durante todo el día, frente a las oficinas del Consejo de la Judicatura Federal sobre Insurgentes Sur, esto a la altura del Metrobús Dr. Gálvez, muy cerca de aquí, de las instalaciones de Grupo Imagen. Llegaron antes de las 10 de la mañana, bloquearon el carril de norte a sur y ahí está la imagen. Permaneció bloqueado por casi 12 horas. Se retiraron alrededor de las 9:30 de la noche, retiraron el bloqueo después de que la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, y los consejeros Lilia Mónica López y José Alfonso Montalvo salieron a las escalinatas del Consejo para decirle a los trabajadores que el tema de la suspensión de labores no se discutió hoy en la sesión, pero se comprometieron a convocar a una sesión extraordinaria mañana o el viernes para discutir el asunto. Es decir, que mañana no van a reanudar actividades. Y la presidenta Claudia Sheinbaum atendió la segunda reunión de gabinete del día en Acapulco, ya como presidenta de México. Llegó a la zona naval del puerto, ahí sostuvo una reunión con al menos 9 secretarios de Estado sobre los saldos del huracán John en la costa del Pacífico. Participaron la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, los estados que concentran los mayores daños. La presidenta dijo en sus redes sociales que dejó instrucciones a Conagua y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para atender 2 temas urgentes: el abasto de agua potable en el puerto y la reparación de cientos de cortés en caminos y carreteras de la región. Claudia Sheinbaum decidió atender la crisis de Acapulco desde la base naval de Icacos. Llegó por tierra, salió en un helicóptero de la Marina, anunció que mañana va a tener otra reunión para hacer una evaluación de las afectaciones a todos los municipios de Guerrero y a partir de esto plantear un plan de apoyos. Aquí las preguntas son: ¿habrá pronto una gira de la presidenta por las zonas afectadas de Acapulco frente a la muy complicada situación de miles de personas en Guerrero que hemos visto en este espacio? Vendría bien un cambio en la manera de presentarse ante un desastre como este. En Ciudad Renacimiento, por ejemplo, los damnificados tienen que hacer filas de hasta 8 horas para recibir una de las despensas que la Secretaría de Marina está entregando. Este puesto que instalaron los marinos no es la mejor, sino la única opción que tienen cientos de familias en Acapulco afectadas, familias que no encuentran víveres en tiendas o supermercados del puerto. La Marina dijo que se encuentran en proceso de elaboración aquí en la Ciudad de México más de 30,000 despensas que serán trasladadas a Guerrero para continuar con el apoyo a las familias más afectadas. Pero así está Guerrero. ¿Y qué viene? ¿Qué dice el meteorológico? Pues a todo esto, según el Servicio Meteorológico Nacional, dice que aunque lenta, pero que va avanzando una tormenta en el Pacífico que podría pegar en las costas de Oaxaca o de Chiapas la madrugada del viernes. Esto provocará lluvias fuertes tanto en Oaxaca como Chiapas, Veracruz y Tabasco, como si algo hiciera falta después de John. Ahora, sobre la reciente... A ver, antes de sobre la reciente, porque fue un tema que discutimos hoy en la redacción. Conseguiste una entrevista que llevabas largo tiempo solicitando, la entrevista con Tenoch Huerta, el casi actor, un año, sí. Casi un año, acusado por María Elena Ríos. Así es. Esta mujer oaxaqueña quien fue agredida por un criminal. Fue agredida con ácido, la recordarás, conocida como la saxofonista. Hemos hablado con ella en distintas ocasiones. Hoy entrevistaste, hoy en la tarde, a Tenoch Huerta. La entrevista es muy fuerte, es muy dura. Desde las primeras horas de hoy hemos buscado a María Elena, primero porque nos interesa que sepa que vamos a transmitir esta entrevista y porque nos interesa mucho conocer también, pues no solo su opinión, conocer su versión. Así es. ¿Por qué? Porque es muy fuerte lo que cuenta Tenoch. Sí. Un actor muy exitoso, un actor joven,
Y bueno, Y hablaste... reconocido de manera internacional. No había querido hablar, Sí. nos dijo, porque tenía miedo, entre otras cosas, por las amenazas que ha recibido su familia, por la exposición que han tenido sus dos Y hijas. según nos dijo, yo no lo sabía, María Elena hoy es diputada suplente. ¿O Sí, tiene un cargo? hoy es diputada Local, suplente federal plurinominal Bueno, por Morena. Por Morena. Entonces le manda un mensaje a Claudia Sheinbaum. Así es. Vamos a presentar un breve fragmento y la idea que tenemos nosotros, es poder presentar mañana la entrevista, pero nos interesa mucho, antes de ver la entrevista, poder hablar con María Así Elena. es. Vamos a ver un fragmento de la entrevista que le hiciste, fue hoy en la tarde. Sí. Esta hoy por la tarde a Tenoch, un fragmento. Más que un fragmento, esto es parte de, Un adelanto. de lo que dice un adelanto. María Elena Ríos te acusó de ser un violentador sexual. Así es. Y ella me dijo, bueno, ¿qué estás dispuesta a dar para calmar este pedo, no? ¿No la odias? Odio no, enojo sí, y mucha decepción. ¿Qué le dirías? ¿Por qué lo hizo? Tú y ella. Sí. Una No, relación abierta. Sí, las cosas que se hablan, que son claras y que son acuerdos entre dos adultos, son dos acuerdos entre dos adultos. Quitarse el condón, lo dice también en otro comunicado, sin aviso previo, es violencia. Sí, sí que lo es. ¿Y tú hiciste eso? No, porque nunca usamos condón. Ella tomó la iniciativa y tuvimos relaciones sin preservativo. ¿Ella nunca te lo pidió? No, nunca. ¿Cómo te sientes de...? De la chingada. Bien frustrado y bien enojado. ¿Con quién? Con la vida, con todo. Te enojas con el sistema, dices, oye, espérame, compadre. No importa ser buena persona. No te garantiza nada. No te garantiza nada. Hacer las cosas correctamente no te garantiza nada. Por eso es que estoy aquí contigo. Nuestra idea es presentarla mañana. Ojalá podamos tener comunicación con María Elena Ríos. Bueno, ¿nos vamos? ¿Hay algo más? Sí, porque hablábamos de la escalada reciente, la escalada militar en Medio Oriente entre los ejércitos de Israel e Irán. La Cancillería ya dijo, o por lo menos hizo un llamado a los mexicanos que residen o viajan a esa zona a que busquen refugio o que consideren la posibilidad de salir de manera inmediata de estos países. La Cancillería emitió este aviso en sus canales oficiales y pidió a los mexicanos comunicarse con las representaciones diplomáticas tanto de Irán como de Israel. Y es que el conflicto se está extendiendo a otros países. Los soldados israelíes y las milicias de Hezbollah tuvieron hoy enfrentamientos terrestres en el sur del Líbano. Esto mientras en la ciudad de Beirut se reportaban bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí. El ejército de Israel confirmó que 8 de sus soldados murieron en combate mientras enviaban más tropas para ayudar en su invasión del Líbano. Los bombardeos israelíes también apuntaron hoy hacia Damasco, la capital de Siria. El blanco fue una torre de departamentos frecuentada por dirigentes de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria iraní. Allí murieron 4 personas. Ataques que son como una represalia a la acción que ayer perpetró Irán, disparando unos 200 misiles contra el territorio israelí. Bueno. Así la situación en Medio Oriente. Nos vamos. Suerte Gracias. Mañana. Ojalá podamos ver la entrevista con Tenoch y ojalá podamos hablar con María Elena. Nos interesa mucho. No, nos interesa Tener mucho, su la hemos buscado versión. desde temprana hora. Ojalá mañana nos responda y nos dé también su testimonio. Gracias, Gracias, Claudia. David. Ayer los empresarios estaban muy contentos. Pues total, era el día de inauguración y estaban hasta muy optimistas. Ayer era la fiesta. Con todo, ayer era la fiesta. Yo creo que les entró la cruda. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues empiezan a salir datos económicos que deben preocupar. Banco de México hace una encuesta y les pregunta a los analistas que cómo ven el crecimiento de la economía en los siguientes 10 años. 1.9% en promedio anual. ¿Es lo que ven? Es lo que ven. Están viendo que la economía no va a crecer. Crecer al 1.9%. Durante el periodo neoliberal el promedio fue 2.4. Es bajísimo. Digo, si lo comparas con el gobierno que gracias a Dios ya se acabó, es buenísimo. Que gracias a Dios ya se acabó. Imagínate, Bueno, a ver, pero solo vamos a crecer
este año y sería todo el sexenio al 1.8% anual. No se veía un número tan malo desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Qué bueno que ya se acabó. Ya por lo menos crecer al 2% como si fueran los tontos neoliberales sería suficientemente bueno o no tan malo. Por otro lado, el IMEF también dice... ¿El qué? El IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, dice que pues la economía no va a crecer mucho más. Ya están hablando de que este año creceremos como el 1.3 y el que viene 1.2. Y si te pones a ver el entorno... Sí, pero tú no te pongas así, hombre. No, yo no me pongo así. Yo lo que me pongo es que yo tenía la esperanza de que el arranque fuera más rápido. Pero cuando empiezas a ver lo que está pasando en las entregas de gabinete y las recepciones, se van a ir más lento. Se van a ir mucho más lento. Ayer sí. estabas optimista. Pues yo creo que a mí también. Optimista. Yo creo que también me entró la cruda realidad de que pues, las cosas siguen aunque haya fiesta al día siguiente. Yo lo veo, pues no tan bien. ¿Cómo lo veías hace 24 horas? Hace 24 horas veía más o menos optimista. Veía que además pues iba a haber dentro de la izquierda una variación. Hoy no lo veo tanto y no estoy tan convencido de eso. Hoy, honestamente, creo que los analistas que están viendo que la economía va a seguir creciendo muy poco, tienen razón. Y si la economía crece poco, mira... Sí, pero ojalá te equivoques. Pues sí, pero desgraciadamente tengo esa maldición. Nunca me equivoco. No, sí te equivoco. Hace 8 días te equivocaste con las tasas. Ese no fue una equivocación. Lo de las tasas fue un error en el margen. No fue una equivocación. David tiene otros datos, pero bueno, ya. No eran otros datos. Sí. A ver, si dices, te pregunto, van a bajar .25, .50 y me dices .50, fue 25. Pero me dices, es probable, no pero fue es probable error, que bajara .50. No. Siempre tengo otros datos. Siempre tienes otros datos. Bueno. Ya, sobre este tema, listo para rematar. Cuando tú quieras. Hoy sí vas a rematar. Claro, hoy sí toca. El 2 de octubre sí rematas. Hoy el 2 de octubre sí remato. Entonces, remátala, David. En su primer acto como secretario de Economía, Marcelo Ebrard impone aranceles al calzado chino, definiendo que queremos estar con Estados Unidos y Canadá y no con los chinos. A ver, como es nuevo sexenio, permíteme, por primera vez creo que desde que estamos aquí, pedirte una explicación de tu remate. A ver, hay una gran discusión de que si queremos ser más cercanos a China, que China es el país que más está creciendo del mundo, que es el principal socio comercial de toda América Latina, o si queremos pegar más a Estados Unidos. Y cuando empiezan el primer día le ponen aranceles a un producto. ¿Qué tan importante es la importación de calzado chino? No muy importante, pero es una señal. Es una señal. Viste, ya te estoy aprendiendo. Ya está. Voy a decir que al final, pero no. No, gracias. Eso no va a pasar. Adiós. Pásenme la cámara para despedirme. Buenas noches, ahora sí. Nos vamos. ¿Qué golpe de realidad se llevó ayer y hoy el nuevo gobierno? La inercia de violencia está por todo el país. Anoche desencadenó un hecho lamentabilísimo en Chiapas que hoy mismo la Secretaría de la Defensa reconoció sin salir a echarle la culpa a nadie. Es el país que reciben el general Trevilla, Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum. El país peligroso y violento. Ojalá encuentren pronto la forma de hacerlo precisamente menos peligroso, menos violento. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.